Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, es necesario que sigamos avanzando en el mejoramiento de nuestras leyes, dando claridad a los conceptos y normando de manera más precisa los procedimientos para aplicarlos, lo que sin duda dará mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a la población en general sobre su cumplimiento y acciones legales que ésta emprenda. Esta propuesta plantea el caso específico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existe, por una parte, un reclamo generalizado respecto del hecho de que, si bien es cierto que las recomendaciones que emite el organismo no tienen la vinculación jurídica para anular o dejar sin efectos los actos de las autoridades que son motivo de queja o denuncia ante ella, también lo es que, habiéndose determinado la responsabilidad de alguna autoridad o servidor público a través de esas recomendaciones, la ley no ordena de manera contundente que dicha comisión deba proceder de inmediato a denunciar o ejercer las acciones de responsabilidad administrativa que correspondan, para que de manera específica se sancione a esas autoridades o servidores públicos que violan los derechos humanos fundamentales. Y por otra parte, también existe un reclamo generalizado relativo al hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene autonomía lo suficiente para aplicar de manera rápida y eficiente las reglas de procedimiento para hacer valer sus recomendaciones, procedimientos que, por cierto, deben también ser motivo de revisión y mejora. Las carencias que tiene el marco normativo del organismo en materia de derechos humanos propician graves inconvenientes en el cumplimiento de las recomendaciones y un injusto resultado para quien ha padecido algún abuso violentando sus derechos fundamentales. Por todo ello, reitero que es importante e indispensable que las normas correspondientes a los procedimientos de cumplimiento de esas recomendaciones estén mejor estructuradas en los plazos, en los términos, en los conceptos y en las consecuencias que deben traer aparejadas las omisiones o incumplimiento de las autoridades o servidores públicos de dichas reglas de procedimiento. Entrando en materia, debo empezar por referir el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contiene las disposiciones jurídicas relativas al procedimiento mediante el cual los servidores públicos pueden aceptar o no aceptar, cumplir o no, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional respectiva. En principio, es importante que se especifique la obligación de la autoridad o servidor público destinatario de la recomendación de informar a la Comisión Nacional si acepta esta o no la acepta, procediendo a normarse enseguida los efectos o consecuencias de uno u otro supuesto. En el caso de la aceptación de una recomendación, debe especificarse que el plazo respectivo para que se demuestre el cumplimiento de la misma se contará a partir de la fecha de la aceptación, además que se debe precisar que la ampliación del plazo para su cumplimiento debe ser determinado por la misma Comisión de Derechos Humanos, siempre a petición de parte de la autoridad o del servidor público a quien se dirigió la recomendación, para efectos de que se valoren sin excepción en todos los asuntos las razones o motivos en que se base la petición de ampliación. En lo relativo a los supuestos de que una recomendación no sea aceptada o no sea cumplida por parte de la autoridad o servidor público, incluido el supuesto del silencio de estos, ya sea que no contesten si la aceptan o no la aceptan,
debe especificarse por separado para cada uno de ellos los efectos y, sobre todo, las consecuencias de dichas acciones y las omisiones que tendrán sobre estas acciones. Tratándose del primer supuesto y ante la negativa de la aceptación de la recomendación respectiva, debe normarse a la vez la obligación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fundar y motivar su determinación sobre si la negativa está suficientemente o no suficientemente fundada y motivada, debiéndose además establecer los términos en que se debe dictar dicha determinación y notificársele a la autoridad o servidor público correspondiente para que se produzcan los efectos legales correspondientes. En el caso específico de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una determinación de insuficiencia de motivación y o fundamentación de una negativa, y dada la importancia que siempre deben de tener la preservación y restitución de derechos humanos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Federal, es indispensable que se dé oportunidad y en corto tiempo a la autoridad o servidor público destinatario de la recomendación para que pueda subsanar la insuficiencia de su negativa, fijando los correspondientes normas de procedimiento para que esto se produzca, pues obviamente esto puede traducirse en beneficios de economía procesal a favor de quienes han sufrido alguna arbitrariedad de parte de ellos. De la misma manera, es conveniente que el Congreso, así como los superiores jerárquicos de la autoridad o servidor público señalado como responsable en cualquier recomendación, conozcan esta situación en tiempo y forma para poder intervenir y así generarse más opciones inmediatas para poder corregir las conductas indebidas, ilegales o injustas de cualquier servidor público, sin que el procedimiento se retrase y sin vulnerar la autonomía técnica de la Comisión en el conocimiento, transmitación y resolución de los asuntos que tienen a su cargo. Finalmente, con la intención de que las recomendaciones tengan una mayor efectividad, pues no pueden por sí mismas revocar, modificar, anular o dejar sin efecto los actos que han agraviado a los quejosos y que ante el supuesto de que se haya determinado que la autoridad o servidor público ha incurrido en una violación de derechos humanos fundamentales, debe eliminarse la facultad potestativa que contiene la ley vigente respectiva y que consiste en que la Comisión puede denunciarlo o no ante el Ministerio Público, puede ejercer o no ejercer en contra de aquel las acciones ante la autoridad administrativa respectiva. Esta norma potestativa debe ser reformada urgentemente y debemos legislar las normas que precisen como una obligación por parte de la Comisión Nacional el que deba proceder en los supuestos de referencia a efectuar de manera inmediata dichas denuncias o acciones administrativas para que siempre y en todo caso se establezcan las responsabilidades correspondientes por los actos arbitrarios cometidos por el servidor público que corresponda y se le sancione sin ninguna excepción. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena.